Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a este acto que nos convoca el día de hoy para conmemorar una vez más el Día Internacional de la Mujer. Un día que nos llama a recordar todas aquellas mujeres que han luchado y luchan para que todas tengamos igualdad de derechos. Este día especial lo inauguramos institucionalmente. Nos ponemos de pie para cantar nuestro himno nacional, seguido del himno institucional del ISFO 2. Cristianos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo intrépido y fuerte, a la guerra morir se lanzó, cuando el bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil, si en su pecho la llama no crece, el temblor del heroísmo viril. Mas que estrella la insólita y clara, siempre altiva la frente alzará, que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas servirles habrá. Que si dono y ardida es tu cielo, de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se dio en capotillo la bandera de fuego nuclear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, toda la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad, que los ecos se agiten mientras vemos de noble ansiedad. Nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Salve Salomé, fervorosa de ideales, vos tu sembrador,
servir para el futuro. Nace del amor y el corazón más puro. Nace del que enseña un farol, una entrega de amor, un sendero que al final toda meta será educar en valores de amor y de paz. Más de un siglo de luz, más de un siglo de amor, de un siglo de historia, repartiendo el saber como pan con honor, como senda de aurora. Aquí está el Isfodosu, aquí están nuestras manos, aquí está la esperanza que los nobles pioneros soñaron. Isfodosu es la siembra, la cantera despierta, que será del mañana la más grande y hermosa cosecha. Su pasión venturosa en el tiempo se afianza a enseñar la enseñanza cimentada en lo puro y lo humano, para ser del que enseña un farol, una entrega de amor, un sendero que al final toda meta será educar en valores de amor y de paz. Muchas gracias. Pueden ocupar sus asientos. Y reiteramos esa bienvenida a esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2026, un esfuerzo mancomunado por entre la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección de Planificación, a través de su unidad de género, que nos trae un panel donde diferentes protagonistas hablarán sobre educación, igualdad y bienestar. Permítanme presentarles las autoridades que encabezan el acto. Encabeza nuestra rectora, la doctora Nuris del Carmen González. Damos la más cordial bienvenida a las invitadas panelistas que nos honran con su presencia el día de hoy. Bienvenida, gracias por acompañarnos, magistrada Rosani Guerrero. Licenciada Santa Mateo, asesora de Igualdad del Ministerio de la Mujer, gracias por estar aquí. La maestra nuestra, Gabriela Basilis, gracias por ser parte de este panel, que será moderado por la vicerrectora ejecutiva de nuestro recinto, Eugenio María de Hostos, la maestra Cristina Rivas. Saludamos a las autoridades que nos acompañan, también vicerrectoras. El énfasis en horas, porque realmente el Isfodosu da fe y testimonio de que la mujer aquí juega un rol preponderante. Nuestra rectora y también las vicerrectoras nacionales, mujeres que nos acompañan aquí el día de hoy en este salón Fuensanta Muñoz del recinto Félix Evaristo Mejía del Isfodosu. Gracias, colaboradores, colaboradoras, por estar aquí. Qué bueno que también muchos colaboradores, porque este es un tema de todos, es un tema país, y es un tema del que debemos participar todos los actores para que sea una realidad. Vamos a invitar a continuación para las palabras de motivación de este acto a nuestra rectora, la doctora Nuris del Carmen González.
Muy buenos días, distinguidas panelistas de esta jornada, magistrada Rosalmi Guerrero, maestra Gabriela Basilis, licenciada Santa Mateo del Ministerio de la Mujer, maestra Cristina Rivas, vicerrectora ejecutiva de nuestro recinto Eugenio María de Hostos, distinguidas vicerrectoras, vicerrectores, directores y directoras, profesores, profesoras y colaboradores que nos acompañan, apreciados estudiantes. Muy buenos días. El Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, es una fecha que convoca a la reflexión sobre los procesos históricos que han atravesado las mujeres en su lucha por el reconocimiento y la reivindicación de sus derechos. Proclamado por la Organización de las Naciones Unidas en el año 1977, este día tiene su base histórica en diversos acontecimientos. Entre ellos se destaca el trágico incendio ocurrido el 25 de marzo de 1911 en una fábrica de confección de camisas en la ciudad de Nueva York, donde perdieron la vida alrededor de 123 mujeres y 23 hombres. La mayoría de ellas eran mujeres migrantes, jóvenes, algunas menores de edad, provenientes de sectores empobrecidos, quienes habían estado exigiendo mejores condiciones laborales. Este suceso impulsó el debate sobre la seguridad en el trabajo, la reducción de la jornada laboral, los descansos obligatorios, los salarios justos y la edad mínima para trabajar. Asimismo, la elección del 8 de marzo se vincula con las huelgas de pan y paz protagonizadas por las mujeres rusas a inicios del siglo XX. En un contexto donde el Imperio ruso atravesaba una crisis alimentaria, inseguridad y pobreza extrema, estas mujeres exigían el derecho al voto, el trabajo remunerado, a ocupar cargos públicos, a recibir formación profesional y a no ser discriminadas. Sus demandas fueron replicadas por mujeres de otros países europeos, quienes encabezaron manifestaciones pacíficas en víspera de la Primera Guerra Mundial. Este grupo de mujeres valientes y comprometidas consolidaron un movimiento político y social que no solo abogaba por la igualdad de derechos para ellas, sino también demandaba a los estados la responsabilidad de reducir la desigualdad, evitar la guerra y promover condiciones de vida digna para todas las personas. Este recuento histórico evidencia que frente a la incertidumbre y la violencia, las mujeres han sido protagonistas en la apertura de diálogos y en la promoción de vías pacíficas para la resolución de conflictos. En consonancia con este legado, este año ONU Mujer ha establecido como lema central derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas, con el propósito de continuar sensibilizando sobre las brechas legales entre mujeres y hombres y de visibilizar la situación de vulnerabilidad que enfrentan mujeres y niñas en contextos de violencia, tales como guerras, revoluciones y crimen organizado. El Día Internacional de la Mujer constituye un recordatorio de que aunque se han logrado avances significativos en el reconocimiento de derechos sociales, políticos y económicos de las mujeres, persisten desigualdades estructurales que limitan su desarrollo pleno en todos los ámbitos. En el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña Isfodosu, reconocemos que estas desigualdades deben abordarse de manera permanente e integral desde cada uno de los espacios institucionales. Como muestra de nuestro compromiso, en el 2025 trabajamos en la creación y puesta en circulación de la política contra el acoso, la violencia y la discriminación, con el objetivo de prevenir y atender cualquier denuncia relacionada con la vulneración de las normas de convivencia universitaria presentada por estudiantes, personal docente y administrativo.
Asimismo, actualizamos el Comité de Transversalización de Género, un equipo multidisciplinario encargado de orientar las acciones de promoción de los derechos de mujeres y hombres e integrar el enfoque de género en los procesos estratégicos, operativos y misionales de la institución. De igual modo, fortalecimos la unidad de equidad de género, responsable del seguimiento a los indicadores de la política de igualdad de género, del Sistema de Evaluación de Desempeño Institucional, EDI, en articulación con las distintas áreas del ISFODOS. Durante este año y en continuidad con nuestro compromiso institucional, hemos participado en la Consulta Nacional sobre la Condición Jurídica y Social de las Mujeres, organizada por el Ministerio de la Mujer, para la elaboración del informe país que será presentado ante las Naciones Unidas en el marco de la Comisión de Coordinación de Condición Jurídica y Social de la Mujer. Este año 2026, observamos con preocupación el retroceso de los derechos de las mujeres en distintos escenarios internacionales, marcado por la distorsión de los discursos de igualdad, la influencia de los medios de comunicación y entornos digitales, así como el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial sin marcos regulatorios suficientemente claros. Estos desafíos contemporáneos exigen políticas públicas participativas que incorporen las necesidades prácticas y estratégicas de mujeres y hombres con el propósito de reducir las desigualdades y fortalecer la justicia social. Por tal motivo, es momento de que cada persona de esta comunidad asuma el rol de ser propulsor y propulsora de la transformación social. Que nuestras aulas y oficinas sean escenarios donde la igualdad no sea un discurso, sino una práctica cotidiana. Que la dignidad, el respeto y la justicia orienten nuestras decisiones y nuestras acciones. Que este 8 de marzo no sea solo una actividad obligatoria a la que asistir, sino una renovación de nuestra responsabilidad colectiva, recordando que los derechos conquistados son frutos de la valentía y perseverancia de muchas mujeres que nos antecedieron. Honrar su legado implica continuar avanzando, sin retrocesos y sin indiferencia. Sigamos construyendo desde la educación una sociedad más justa, más humana y verdaderamente igualitaria, donde cada niña, cada joven y cada mujer pueda desarrollar su proyecto de vida en libertad y con plenas oportunidades. Porque cuando garantizamos derechos para las mujeres, fortalecemos la democracia, la paz y el bienestar de toda la comunidad. Muchas gracias. Vale recoger alguna de esas ideas que nos ha transmitido nuestra rectora, la doctora Nuris del Carmen González. Primero que la igualdad no es la misma, o la equidad o la situación no es la misma en todas las latitudes. Todos sabemos que hay países que están viviendo las mujeres situaciones lamentables que parecen de llevarnos a, no sé, varios siglos detrás. Y esa parte del entorno digital y la inteligencia artificial no regulada. Siempre ha existido lo que se llama el adoctrinamiento, el interés de influir en las masas a través de los medios, en la medida en que se desarrollan los medios, pero yo creo que ahora debemos ser muy lúcidas y lúcidos, porque realmente podemos ser muy fácilmente manipulados por los algoritmos. Gracias, doctora González. Y a continuación vamos a ir invitando a nuestras panelistas del día de hoy a ocupar sus asientos. Y la magistrada Rosani Guerrero, por favor, la maestra Gabriela Basilis, la licenciada Santa Mateo y la maestra Cristina Rivas.
Bueno, brevemente, antes de que inicie este panel que es Educación, Igualdad y Bienestar, voy a comentarles algo de la semblanza de estas mujeres valiosas que hablarán para nosotros el día de hoy. La magistrada Rosalmi Guerrero es licenciada en Derecho Magna Cum Laude, con el índice académico más alto de su promoción, jueza titular del 5º Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, especializado en prevención de la violencia de género e intrafamiliar y miembro de la Subcomisión de Género del Distrito Nacional. Posee un magíster en Prevención Permanente de la Violencia de Género por la Universidad de Salamanca, España, así como diplomados y cursos especializados en esta materia, además de diversas maestrías en función judicial, derecho administrativo y regulación económica. Se ha destacado como expositora en jornadas locales e internacionales sobre violencia de género, lavado de activos, fraude. Asimismo, ejerce como docente universitaria y miembro del Comité Académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Santo Domingo y maestra de la Escuela Nacional de la Judicatura, contribuyendo activamente a la formación de jueces en el país. Es autora, además, de artículos en revistas indexadas y periódicos de circulación nacional, lo que, junto a su ya amplia experiencia jurisdiccional, producción académica y constante formación, la consolida como un referente en la judicatura dominicana. Hoy nosotros tendremos la dicha de escucharla disertar sobre el marco legal y acceso a la justicia. La licenciada Santa Mateo, que es especialista en igualdad y asesora del Ministerio de la Mujer, es feminista, educadora y especialista en políticas de género, con una amplia trayectoria en el diseño y la implementación de programas de desarrollo social con enfoque de género. Actualmente se desempeña como asesora en materia de políticas de género e igualdad en el Ministerio de la Mujer, donde impulsa iniciativas orientadas a la igualdad, la corresponsabilidad y la transformación cultural en favor de la equidad. Cuenta con una licenciatura en orientación pedagógica y una maestría en sexualidad humana, con estudios en políticas públicas de cuidados y gestión de proyectos. Ha trabajado en organizaciones internacionales como Plan Internacional República Dominicana, liderando proyectos de prevención de violencia, promoción de derechos y empoderamiento de niñas, adolescentes y juventudes. Su labor combina la promoción de masculinidades positivas, fortalecimiento de capacidades en equipos de trabajo y acompañamiento de la creación de políticas públicas sensibles al género a nivel municipal y estatal. Reconocida por su compromiso y liderazgo, Santa Mateo representa una voz firme y coherente en la construcción de un modelo de desarrollo más justo, inclusivo y centrado en los derechos humanos. También en nuestro panel, la maestra Gabriela Basilis, que es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Iberoamericana, UNIBE, cuenta con un máster en Psicoterapia Escolar por la Universidad de Valencia, España, y un posgrado en Intervención y Evaluación Clínica de Niños y Adolescentes por la Universidad Jaume I en España. Actualmente se encuentra en proceso de certificación en el modelo Denver de atención temprana, un modelo desarrollado en California, Estados Unidos, para intervención en niños con retrasos en el desarrollo, especialmente en el trastorno del espectro autista. Su trabajo profesional se centra en el desarrollo y la intervención conductual en la primera infancia. Desde el 2019 se desempeña como terapeuta conductual infantil en práctica privada, trabaja con niños y sus familias en el desarrollo de distintas habilidades. En el ámbito académico, desde el 2022 es docente del Departamento de Psicología de nuestro ISFODOSU, donde imparte asignaturas asociadas a la psicología del desarrollo, necesidades educativas especiales, atención a la diversidad, entre otros. Y hoy también nos acompaña en este panel para hablar sobre psicología de la violencia.
Y permítanme compartirles algo de la semblanza de nuestra maestra Cristina Rivas, nuestra vicerrectora ejecutiva del recinto Eugenio María de Hostos. Cristina es licenciada en Educación Física por el IFODOSO y cuenta además con una maestría en formación de formadores en Educación Básica por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, especialidad en Diseño y Desarrollo Curricular por la Universidad Católica de Uruguay y maestría en Evaluación Educativa por la Universidad de Barcelona y el Instituto Tecnológico Santo Domingo, INTEC. Previo a su selección como vicerrectora ejecutiva de nuestro recinto, Eugenio María de Hostos se desempeñaba como coordinadora nacional docente del área de Educación Física en la Dirección General de Currículo del Ministerio de Educación de la República Dominicana y había sido coordinadora de la Comisión de Desarrollo Curricular en el Instituto Politécnico Loyola. Ha sido también coordinadora académica del Diplomado de Didáctica de la Educación Física y el Deporte Escolar en el INTEC, docente y jurado de tesis en nuestro IFODOSO, docente también en universidades como la Pucamaima y la UAS. Desde la Dirección General del Currículo del Ministerio de Educación estuvo a cargo de la coordinación del proceso de diseño del currículo del área de Educación Física para todos los niveles y participó también en el diseño de políticas educativas vinculadas al desarrollo curricular del área de Educación Física. Es exatleta y se ha desempeñado y destacado en un ámbito que ha sido tradicionalmente masculino, pero que también desde su trabajo pues, se va abriendo a lo femenino. Cada vez más. Con ustedes les dejo la moderación a Cristina de nuestro panel que nos trae el día de hoy, Educación, Igualdad y Bienestar. Ahora sí, buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. En primer lugar, permítanme agradecer a los organizadores por elegirme para moderar este espacio y también agradecer a nuestras invitadas porque hoy nos acompañan y aceptaron esta invitación que le hacemos y sobre todo agradecer a todo el público que hoy nos está acompañando. En el marco del Día Internacional de la Mujer, pues este panel busca promover un espacio interdisciplinario que nos hable sobre normas, sobre estructuras culturales y también cuáles son esas cosas que sostienen las desigualdades o los componentes legales, psicológicos, sociales e institucionales que digamos que se mueven en torno a la mujer dominicana y del mundo. En ese sentido, vamos a plantearnos las exposiciones de nuestras invitadas como panelistas durante 15 minutos. Ellas van a estar exponiendo sus puntos de vista desde el ámbito en que le corresponde hacer su disertación y luego yo le voy a estar avisando cuando les queden 2 minutitos para que ustedes vayan cerrando y también le voy a hacer una señal para que sepan cuándo le queda 1 minuto. Yo le voy a hacer va a ser no invasivo, pero le voy a hacer una señal. Ok, entonces al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, así que tomen notas de las cosas que ustedes quieran ampliar o que le generen alguna inquietud que podamos preguntar al final. Entonces de inmediato vamos a comenzar con el plato fuerte y vamos a pasar la palabra a la licenciada Santa Mateo. Para abrir el panel, ella va a estar conversando con nosotros sobre la dimensión social, la estructura de poder, los estereotipos y la interseccionalidad, como la violencia y cómo la violencia limita derechos. Licenciada Mateo, si usted tuviera que nombrar una estructura o un espacio institucional en donde se producen mayores desigualdades en lo laboral o lo educativo, ¿cuál sería esa instancia, esa institución? Bueno, un desafío con el público tan diverso que tenemos acá. Miren, mi experiencia me ha demostrado que una de las instituciones que mayor poder tiene es educación. Para mí, como docente, como maestra por muchos años, que tuve la oportunidad, aprendí
que los centros educativos, que la escuela es el espacio institucional que perpetúa todos los elementos que estamos hoy analizando y que muy bien presentó en su resumen la directora, ¿sí? Entonces, la rectora. O sea, cuando la escuchaba, ella hacía todo un camino sobre lo que ha sido el proceso de desarrollo de nosotras las mujeres. Entonces, pensaba, qué bueno que se está dando en este espacio de formación, porque en la medida que nos formamos como maestra, como maestro, eso mismo vamos a reproducir en las aulas. Yo una vez me cuestionaba mucho como docente, ya con todos estos años recorridos de experiencia, yo decía, caramba, si yo hubiese tenido la información cuando era maestra, cuando tenía 35, que en esa época teníamos 45, 35, hasta 50 niños y niñas en un salón de clase, yo hubiese trabajado más focalizada, a ir desmontando desde esa unidad tan importante que es la escuela, que se extiende a la familia. De hecho, yo soy de la que digo que la primera universidad de la vida de cada uno y de cada una de nosotras es la familia. Yo soy un producto de una familia. Yo soy un producto de un centro educativo que me forma, que me capacita, que se definen currícula, que me dicen cómo debo comportarme en X escenario. Entonces, para mí, la escuela como centro, como institución que promueve esos derechos de las mujeres es clave. La familia es la plataforma de donde venimos cada uno y cada una de nosotras. Y de verdad mostramos lo que somos. Algunas veces nosotros decimos, pero ese muchacho, esa muchacha, yo no sé de qué familia, porque la familia no es así. Bueno, algo tenemos que quizás no sabemos como familia que se refleja en esa persona. Por lo tanto, para mí, la escuela unida a la familia son las dos grandes instituciones clave para reproducir todo el elemento de los estereotipos, todos los elementos de discriminación, todos los elementos de violencia. Un poco por ahí. Sí, y entonces, ¿cuáles son algunas prácticas concretas que nos pueden ayudar o que usted ha visto funcionar para transformar esa cultura la cultura que usted plantea y la corresponsabilidad en ese sentido? Mire, en la escuela solamente hagamos la práctica, observemos en el recreo. El recreo es el espacio de mayor poder que se maneja en las estructuras educativas. En el recreo, si nos ponemos a observar, ¿qué es el recreo? El recreo no es más que un espacio de descanso intelectual a un espacio de interactuar en un territorio. El recreo me señala a mí con elementos puntuales ese espacio que ocupan los varones, que ocupan nuestros niños, que ocupan nuestros adolescentes, que se apropian de ese espacio grande, amplio, público. No así pasa con las niñas en su gran mayoría. Y nosotros los maestros, observamos desde la puerta o desde un árbol que tenemos en la escuela o de algunos asientos para sentarnos y no empezamos a analizar cómo desde ese espacio del patio, cómo empezamos a construir un espacio privado, un espacio público, pero un espacio privado para las muchachas, porque le decimos, no, pónganse ahí en el rincón, porque los varones son muy bruscos, quédense ustedes tranquilitas ahí, porque los varones son muy fuertes. Entonces, ahí, inconscientemente, estamos estableciendo un espacio privado sin querer. Y entonces, claro, las muchachas, para cuidarse, para protegerse, le dejamos el espacio a los varones que jueguen ellos basquetbol, que se tiren en el piso, que se rayen las rodillas, porque total, tenemos que cuidar la feminidad de las mujeres.
Entonces también eso lo hacemos hasta inconsciente. Y no así le motivamos a la chica para que se dediquen al deporte como es usted ahora. Mire, solamente tenemos que verla a usted. Y a mí me gusta mucho hacer los ejemplos porque es lo que nos ayuda a cambiar la práctica. Mire, verla a usted en términos físicos, sí, porque no nos gusta hablar de esas cosas. Vela usted en términos físicos y la comparamos con otra persona simplemente para que veamos el tema de la disciplina, el tema de la formación. Nosotras las mujeres, lo de la debilidad es mental, eso es psicológico, pero si tenemos un entrenamiento en términos de deporte, si jugamos deporte como parte de nuestra cultura, como parte de nuestro día a día, las cosas fueran diferentes. Las cosas fueran diferentes. Entonces yo pienso que es sumamente importante descubrir esos espacios que pareciera ser que no son importantes, pero que van definiendo el espacio público para los hombres y el espacio privado para nosotras las mujeres. Muy bien. Muchísimas gracias, licenciada Mateo. Miren, no tuve que mostrarle la señal. No. Muchísimas gracias. Y sobre todo por poner esa mirada en un espacio que es común a todos los que estamos aquí, que es la escuela. La escuela como un espacio, una institución a la que nosotros necesariamente acudimos y para quien formamos los maestros, entonces como un espacio de desigualdad. Entonces el reto que eso implica desde la formación docente para que no sigamos reproduciendo esa manera de comprenderla. Y por otro lado, un espacio como el recreo, ese espacio libre, de cómo lo aprovechamos, cómo hay que aprovecharlo y cómo tenemos que tener una mirada diferente de ese espacio para que no sigamos reproduciendo esas desigualdades. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar en este momento con la participación de la magistrada Rosalmi Guerrero. Magistrada, vamos a pasar ahora al marco legal, a cómo las normativas vigentes, qué están planteando estas normativas, cuáles son las rutas de atención y de garantías. Y en ese sentido, ¿cuáles son los errores más comunes al intentar denunciar o buscar protección y cómo evitar esos errores al momento de solicitar atención legal en este sentido? Bien, buenos días. Antes que nada para todos, mis saludos para las autoridades del instituto. Y ahí voy a tomar un fragmento de lo que usted, licenciada, decía cuando hablaba de que la escuela y la familia son los estadios donde la persona se educa y por tanto crea sus patrones de conducta. El medio social a lo que usted se refería es un elemento importantísimo cuando hablamos de prevención de la violencia de género. Lo que vemos, lo que imitamos es determinante en la forma en la que nos vamos a manejar en la vida. Y de Charlie Tolentino yo aprendí que hay que ser impecablemente excelente en todo lo que se hace. Él no lo sabía, que yo lo tengo guardado en mi corazón de esa manera, pero sí su influencia fue importantísima en mi vida. En mi vida y en la vida de mi hermano. Hay que ir a los sitios a hacer las cosas no bien, hay que irse un poco más lejos, hay que ser excelentes en todo lo que uno pueda. Y aunque eso no se logre, las actitudes arrojan como resultado la buena intención de hacer bien las cosas. Aunque los demás no la valoren como excelente, desde su propia particularidad lo está haciendo de esa manera. Miren, la violencia de género requiere rutas de atención accesibles y claras. Y creo que ese es un factor en el que tenemos nosotros que trabajar día a día. Hay un caso muy interesante a nivel de estudio de la violencia de género que se generó en las fiestas de San Fermín en España. Una violación en manada, de hecho se conoce como el caso de la manada, y que llevó a importantes decisiones de tribunales del orden judicial español y que culminó con una decisión importantísima del Tribunal Superior de Español. ¿Y por qué voy a citar este caso? Lo cito porque luego de esa acción en manada masiva en contra de la víctima, cuando hay fiestas patronales, porque es una tradición que nosotros copiamos de los españoles,
hay estafetas donde en medio de la fiesta usted le invitan a denunciar cualquier tipo de agresión sexual. Y uno ve este referente y dice, eso es una locura. En República Dominicana tú no vas a ir a una patronal y va a haber una estafeta donde tú puedas decir que te están agrediendo sexualmente. ¿Por qué? Bueno, porque quizás no hemos tenido un caso tan icónico como este y porque la realidad de nosotros se ha visto de una forma distinta. Pero aquí la estafeta tiene un orden primordial y es una ruta de atención clara. Lamentablemente en República Dominicana hay muchas personas que no saben cómo denunciar, dónde denunciar y cuáles son las vías habilitadas para eso. Y no es su culpa, es una falta de movimiento estatal, es una posición en donde hay demasiada pasividad, porque entonces en los medios de comunicación y en los medios ahora nuevos de comunicación, que son las redes sociales, nosotros empleamos los espacios para hablar de cualquier otra cosa alejada a la educación en materia de violencia de género. Y en los errores que he podido analizar, observar en mi diario actuar desde la función jurisdiccional, está el tema de minimizar a la víctima cuando denuncia. La violencia no es un conflicto de pareja, no es un conflicto de algo mínimo a nivel doméstico y no es un asunto que recae en una situación de problema del que la vive. Nosotros somos corresponsables de prevenir la violencia y tenemos que desmontar este criterio que se ha transferido a nivel cultural de que yo en pleitos de marido y mujer no me meto. Porque así es que se va reproduciendo en la mente de cada uno de nosotros. Esa minimización en la denuncia es un asunto que tiene que quedar atrás necesariamente. Otro gran error es no medir, no evaluar el riesgo. Cuando usted recibe una víctima de violencia, usted tiene que acudir a formularios de evaluación del riesgo. Y ahí lo que se mide es cuál es la situación que está sufriendo la víctima cuando acude a denunciar. Y, por ejemplo, en el Distrito Nacional, nosotros vemos a diario un formulario de evaluación de riesgo, así mismo se llama, y cuando nosotros vemos el contenido, hay una serie de preguntas. ¿Cuántas veces usted ha recibido violencia física? ¿Usted ha recibido patadas? ¿Usted ha recibido alones de cabello? ¿A usted la han lanzado al suelo? ¿Usted ha recibido amenazas de muerte? ¿En qué contexto usted llega a denunciar? Porque si usted no mide el riesgo, usted no puede activar los mecanismos de protección para la víctima. Por ejemplo, una víctima que llegue al despacho de un fiscal y le diga, mira, yo acabo de salir corriendo de mi casa porque mi esposo tomó un cuchillo, me tiró 2 estocadas y yo vengo para que me protejan. Es distinta a una víctima, claro está, que llega y te dice, tengo 20 años siendo minimizada por mi esposo. Es posible que esa minimizada no requiera ser llevada a una casa de acogida, pero la primera, si les hago la pregunta a cada uno de ustedes, vamos a estar de acuerdo de que sí debería ser llevada o debe ser llevada. ¿Y cómo usted se da cuenta de eso? Evaluando el riesgo. La evaluación del riesgo sirve para usted saber si esa víctima de la fiscalía tiene que ir con un policía a su casa, tiene que ir a buscar su ropa, tienen que ir incluso a buscar los niños a la escuela, porque una víctima que va y te dice, esta mañana me amenazó con matarme a mí y a los niños. Usted tiene que activar un mecanismo de protección, no solamente para esa madre, sino esos niños, porque ya hay una violencia vicaria advertida por el agresor. Entonces, esa evaluación del riesgo es importantísimo. También entender que las investigaciones superficiales tienen que ser un asunto abolido por la Fiscalía, y digo la Fiscalía porque a los jueces nos llegan los procesos, obviamente, después que nos apoderan por un asunto de separación de funciones a nivel procesal. Entonces, la superficialidad de las investigaciones tiene que partir también de una correcta especialidad. No es lo mismo investigar un caso de estafa, un caso de drogas, que investigar un caso de violencia donde el órgano persecutor tiene necesariamente que entrar en el contexto de la violencia. La violencia no ocurre en entornos aislados, sino que son un asunto prolongado en el tiempo de sometimiento, de hostigamiento, de control, y esa parte no se puede nunca ignorar. Además, hay que desmontar los estereotipos de género en este tipo de asuntos. Y eso está vinculado con la especialización de los entes que intervienen.
En mi caso particular presido un juzgado especializado y siempre digo, cuando llegué a ese juzgado especializado entendí que las paredes no se especializan, que poco importa que el tribunal se llame especializado si usted no honra el compromiso capacitándose de manera adecuada. Y cuando se investiga desde los estereotipos, se minimizan las denuncias. Las víctimas no pueden ser cuestionadas. Usted fue violada, pero ¿por qué usted andaba con esa ropa? Usted fue violada, pero ¿por qué usted aceptó ir con ese hombre y usted bebió alcohol esa noche? No, esas no son, y obviamente estoy hablando de ejemplos que son bastante notables. El asunto más peligroso son algunos prejuicios que hay muy profundos en la psiquis de los funcionarios que intervienen. Ese estereotipo debe extenderse a todos los que son parte del sistema preventivo y que investiga los procesos. En España, por ejemplo, hay una policía especializada en materia de violencia de género. Y esto es importante porque cuando tú pides una ayuda en medio de una calle y va un policía que entiende que lo que tú le estás comentando es un asunto mínimo, tu atención no va a ser la adecuada. Entonces hay que entrar en el tema también de la especialidad. No se pueden cuestionar a las víctimas y hay que acudir también a estrategias que te permitan medir los fenómenos complejos pero normales en la violencia. No podemos asumir que cuando una víctima desiste de un proceso judicial es que no existe la violencia. Es que el ciclo de la violencia es una de las teorías básicas en materia de violencia. Hace un tiempo, un fiscal, en medio de las audiencias, nos reíamos los jueces que participábamos en algunas con él, cuando las víctimas desistían, decía, bueno, pues aquí no vuelva, porque usted no hizo perder el tiempo. Y bueno, uno poco a poco ya informaciones particulares y más privadas ha comenzado a desmontar eso. Mira, es que lo normal es que la víctima te desista porque el ciclo de la violencia es una realidad. Y hay estudios, muchos, que se han realizado. Por ejemplo, hay uno importante del gobierno español, del gobierno de la delegación española, donde se midieron diferentes víctimas de diferentes contextos sociales, económicos, contextos académicos. Y el estudio arrojó como resultado que el tiempo en que viven las víctimas en promedio para salir de círculos de violencia está entre 8 años y 8 meses. Y todo lo que se va, todo lo que va ocurriendo en esa cronología del tiempo es una anulación y es enfermedad pura en detrimento de las víctimas. Entonces, tenemos que también tener una mejor coordinación entre las instituciones que intervienen. Porque las víctimas, además de no tener una ruta clara, entonces van a diferentes dependencias. En nuestra realidad, todavía en los sectores populares, la víctima no sabe que existen unidades de atención especializadas en el país. La víctima va ¿a dónde? Al destacamento que le queda más cerca. Y entonces ahí el policía, que no tiene una formación especializada, le hace preguntas donde se cuestiona la moralidad de la víctima, se minimiza el tema, y entonces le hacen preguntas ahí y luego la llevan donde el fiscal y ahí la víctima tiene que otra vez recitar el mismo relato y vamos revictimizando a la víctima una y otra vez. Entonces tiene que haber mejor coordinación y en el caso, por ejemplo, de las unidades de violencia, la importancia es que en ese mismo órgano se hace todo. Se recibe la denuncia, se inicia el proceso judicial, hay peritos del INASIF que evalúan psicológicamente y con esto se evita que la víctima vaya a diferentes lugares. Entonces, estas son, a grandes rasgos, los asuntos que he visto que constituyen al final errores al momento de recibir denuncias. Muchísimas gracias, magistrada. Hay una pregunta que yo quiero no dejar pasar y es, ¿qué tenemos que hacer instituciones como la nuestra, por ejemplo, para definir una ruta efectiva de atención cuando se presenten casos dentro de la institución? Bien, lo primero, y con ello los felicito porque escuché en el discurso inicial que ustedes tienen un protocolo y una vía de atención para denunciar casos de violencia y con ello vamos a dar un aplauso a esta institución. Sí, porque cuando se hace un estudio sobre la violencia desde el ámbito educativo, que es el más importante, hay muchísimas instituciones que no han prestado atención a esto. Y tener la voluntad es lo primero que tiene que hacer una institución donde se hable de educación. Entonces, además de esto, es
bueno tener clara cuál es la forma y cuáles son los canales habilitados para denunciar. Ya había mencionado algunos, las unidades especializadas de atención, pero además líneas telefónicas habilitadas como Línea Vida, desde donde a usted le dan un servicio y usted puede hacer denuncias anónimas, inclusive si en cuanto a la denuncia usted entiende que tiene que proteger su propia integridad. Y conocer esos mecanismos, esa habilitación y entender que la violencia no es privada es importantísimo. Cuando en este medio hay empleados, hay estudiantes que usted ha visto ya que están sufriendo de situaciones de violencia, incluso a veces graves, es importante denunciar aunque la víctima no quiera. Es importante agotar porque nosotros tenemos no solamente el compromiso de criticar al Estado. Al fin, el Estado somos todos y todos podemos aportar. Entonces, no minimizar, no es, y ahí digo, o sea, el fiscal no debe minimizar y el juez no debe minimizar. No, ninguno podemos minimizar, porque al fin, todos nosotros construimos un mejor país. Muchísimas gracias. Me quedo con esa palabra, no minimizar a la víctima, no minimizar los hechos, no minimizar el riesgo. Entonces, yo pienso que esa es la acción a tomar, el no minimizar y tomar en cuenta las cosas en su justa dimensión. Y algo que me interesó también mucho, que me impactó, es que usted dice, como que si no es dentro de mi casa o no soy yo la víctima, entonces no me importa, entre marido y mujer no se meta. Bueno, ya vimos que el tema de violencia es un tema de todos, es un tema social, por tanto sí hay que denunciar. Entonces, con eso nos quedamos de lo que usted nos ha planteado. Vamos a continuar entonces con la maestra Gabriela Basilis. Ahora vamos a hablar sobre cuáles son las señales de peligro, cuáles son los efectos y cuál es el papel de una red de apoyo y de recuperación. De eso nos va a estar hablando Gabriela Basilis. La primera pregunta, Gabriela. ¿Qué señales tempranas son frecuentes y cómo suelen normalizarse esas señales? Hola, gracias. Con señales tempranas, yo empezaría, bueno, varias. Empezaría con el tema de control excesivo, control un poquito coercivo. El control excesivo se puede manifestar mucho como una vigilancia constante a las cosas que hace la mujer. ¿Dónde estás? ¿Con quién hablas? ¿Te reviso el teléfono? ¿Te reviso las redes sociales? ¿Cómo te vistes? ¿Quiénes son tus amigos del trabajo? En general estas son como tempranas porque la violencia en esencia no es un evento puntual que pasa una sola vez, sino que es un proceso que va progresando de eventos más sutiles y más normalizados, sobre todo a nivel de cultura, y luego entonces va escalando, en algunos casos eventualmente, lamentablemente, al tema del feminicidio o al tema de la muerte. Entonces, en principio, la mayoría de las señales que vamos a estar viendo son señales muy sutiles y que pasan muy desapercibidas porque aparentan tener un tema de preocupación y un tema de amor, cuando realmente estamos hablando de un tema de control y de generación de desigualdad dentro de la dinámica de pareja. Entonces, vamos a tener primero el tema del control excesivo, ¿verdad? Como que una vigilancia constante. Podemos tener también un control, vamos a llamarle tipo coercitivo, donde aquí estamos viendo como un intento del agresor de disminuir la autonomía de la mujer. Entonces, se pone mucho en juego o en discusión la capacidad que tiene la mujer de tomar decisiones. Podemos también hablar un poquito de la parte de desvalidación emocional. Hay una crítica constante hacia la mujer, sobre todo hasta a nivel de decisiones que toma, los pensamientos que tiene. Eso hace un efecto muy importante eventualmente para que la mujer se mantenga en este tipo de relaciones, porque erosiona mucho la autoestima, ya que la mujer internaliza mucho el discurso negativo del agresor, lo cual hace más probable que ella tenga menos probabilidad de salirse, porque se siente obviamente criticada constantemente y eventualmente pues se crea un cambio en la identidad de la mujer. Y yo también diría, yo agregaría también ahí la parte de la eliminación de la red de apoyo. Entonces van a venir agresores o personas en donde básicamente
toda la red de apoyo, familiares, amigos, compañeros de trabajo, se intentan como minimizar como entes que realmente se preocupan por la mujer, y lo que crea es una dependencia emocional de la mujer con el agresor, creando entonces, vamos a decir, como el ambiente perfecto para que entonces la mujer no salga, porque tenemos ya una crítica a las decisiones de la mujer, una disminución de la autonomía, una erosión de la autoestima y ya como un aislamiento social, porque se quita la red de apoyo que hace que la mujer tenga como una dependencia emocional y de identidad hacia al agresor. Sí. No, disculpa tú. Y muchas veces pensamos que todas esas son muestras de amor. O sea, confundimos mucho a veces esos controles, como que, ay, es que me quiere tanto, que me busca, que me espera, que me ve. Entonces, ¿cómo eso no lo podemos normalizar cuando llega a un extremo, verdad? Entonces, pienso que... Entonces... ¿qué tú nos puedes decir, Gabriela, con respecto a qué puede hacer un equipo de trabajo? Mira, nosotros aquí trabajamos con muchos estudiantes, mayoritariamente mujeres. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, esta institución, como equipo de trabajo, cuando sospecha que hay una situación que no es normal, que puede haber un problema de violencia? ¿Y cómo lo hacemos sin revictimizar a esa persona? Gracias. Me voy a quedar un poco con lo que dijo la magistrada sobre la no minimización, y eso vendría muy de la parte de la validación y la escucha activa. Yo creo que es muy común que al escuchar historias o tener conocimiento de eventos sobre violencia, uno siempre tiene el impulso de la pregunta del tiempo, de por qué no salió, de por qué no se ha ido, de por qué no se fue. Y si tomamos en consideración todas las características o efectos de las señales tempranas de lo que hace que las mujeres se mantengan en este tipo de relaciones, pues entonces tenemos que empezar desde la empatía y la validación. Una escucha muy activa, darle la sensación de seguridad a la mujer de que puede conversar conmigo, evitar obviamente los cuestionamientos, intentar darle el tiempo que ella requiera para salir, porque el ciclo de la violencia es largo. Entonces uno tiene que tener una capacidad de paciencia, porque no va a ser algo a la primera instancia ni a la segunda. Yo diría que sobre todo a nivel universitario, que aquí están todas mis estudiantes, que casi todas son chicas, es tener una escucha, un oído muy activo y ser muy observador de lo que uno escucha en la dinámica. Uno a veces puede escuchar en los pasillos, caminando, como ciertas conversaciones, ciertas opiniones sobre tal vez situaciones de violencia, y es importante abordarlo desde la empatía, desde darle la seguridad a la mujer de que puede conversar contigo y hasta preguntarle qué tú necesitas de mí. ¿Qué yo puedo hacer por ti en esta situación actual? Y tener la suficiente paciencia para entender que no va a ser algo que va a cambiar ese día, lamentablemente, que va a tomar tiempo. Creo que la magistrada dijo que el tiempo aproximado en el que terminan las mujeres salir de relaciones de violencia son como 8 años. Si logran salir, son 8 años. Entonces, si estamos hablando de chicas aquí universitarias, que tal vez son chicas que comienzan relaciones nuevas de pareja, pues obviamente puede que estén comenzando lamentablemente en esas relaciones de violencia. Y bueno, mucho la parte de psicoeducación, espacios como estos, paneles como estos, donde discutimos de manera como lo más empática posible sobre la necesidad de las mujeres frente a la violencia y sobre como las señales que uno quisiera poder ver antes de. Quisiera agregar, obviamente, que aunque yo estoy hablando de las señales tempranas, tal vez no juzgar a las mujeres que entran en este tipo de relaciones porque tal vez no lo pudieron prever. O sea, volvemos otra vez como a victimizar a la mujer nuevamente, de que como ella no lo vio, ella era culpable de haber entrado en relación con un hombre violento. Los hombres violentos son muy encantadores, en la mayoría de los casos. Son muy encantadores, son muy chulos, son muy simpáticos, y ellos son muy buenos envolviendo y manipulando la relación en principio para que tú te mantengas. Entonces, tenemos siempre como la idea de que uno siempre pudo haber previsto la violencia que pasa más adelante, y a veces simplemente ellos son muy listos y no se ve. Nadie tiene un cartel que dice soy abusador. Entonces, también tener mucho cuidado con pensar que las señales de alerta son tan visibles cuando estos hombres son muy buenos, o los agresores, son muy buenos pretendiendo no ser agresores y eventualmente sutilmente desarrollarse en la relación. Bien, muchísimas gracias, Gabriela.
Ella trajo su red de apoyo. Entonces, bueno, creo que de lo que nos plantea Gabriela nos quedamos con esas señales tempranas, que nos pueden dar señales tempranas, ¿verdad? Ese control excesivo, no confundir amor, afecto con control, que a veces pensamos que suele confundirse. Eso es muy importante, tener muy abiertos los ojos ante esas señales. Y como comunidad, tener los ojos bien abiertos, ¿verdad? Para no minimizar esas cosas y constituirnos en esa red de apoyo también, en el sentido de que a veces nosotros pecamos quizás de decir, ya yo le dije, se lo dije, ¿verdad? Y como que, fíjense que dice la magistrada, 8 años si logran salir. Por tanto, la constancia en el apoyo es vital. Bien, entonces ahora yo voy a pasar al otro rol que tengo dentro de este panel, y es que me corresponde pues hablar sobre cuáles son las brechas de género en educación superior en la República Dominicana. Yo me quise apoyar de una presentación, si alguien me ayuda, creo que la pasé al control, solamente para resaltar algunos datos. Entonces, pues me corresponde a mí esta parte. Yo lo traje escrito para no pasarme del tiempo, para ser respetuosa de eso, aunque ninguna lo ha hecho. Pero aquí vamos a ver. Entonces, quiero empezar mi presentación rescatando algo que pasó recientemente, y es que justamente el viernes, la Oficina Nacional de Estadística publicó la actualización de las estadísticas nacionales en educación superior. Y entonces eso me hizo replantearme un poco todo lo que pensaba compartir con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea esta fotografía que hace la Oficina Nacional de Estadística respecto a la realidad de la educación superior en la República Dominicana? Gracias. Bueno, dice que la matrícula total al 2024 es de 520.524 estudiantes y que de esa cantidad el 66.1% son mujeres y el 33.9% son hombres. Entonces, esto es un dato muy interesante para lo que estamos aquí hoy, porque quiere decir que 2 de cada 3 estudiantes de educación superior en la República Dominicana son mujeres. Y este es un dato que nos llena de orgullo. Nos dice que las mujeres están llevando la delantera de la educación superior. Sin embargo, si hacemos un análisis más profundo, vamos a encontrar unas brechas muy interesantes a las que tenemos que prestar atención. Por ejemplo, vamos a ver. Ese número de estudiantes inscritos en educación superior se ha mantenido por los últimos 4 años. O sea, la matrícula nacional en educación superior durante los últimos 4 años ha estado por encima de los 500.000 estudiantes. Tuvimos una leve baja, sin bajar de los 500.000, entre 2021 y 2022, o aumentó en el año 2023 y disminuyó mínimamente en el 2024. O sea, pero esa tendencia de mayores mujeres y menos hombres ha sido constante a lo largo de los últimos 4 años. También vemos un dato interesante, y es el flujo de ingreso y egreso. En torno a este dato, ¿qué es lo que nos plantean? Ingresan más mujeres que hombres también al sistema. Y egresan también más mujeres que hombres. El problema no es cuántos ingresan y cuántas egresan, es de qué carreras están egresando. Quizás es la mirada más importante que tenemos que tener aquí, porque ahí sí se identifican brechas importantes. Este dato también nos da una idea importante, y es que de cada 10 graduados egresados, 6 son mujeres. O sea, que en el término de egreso, las mujeres también somos más constantes. O sea, es más probable que una mujer termine
sus estudios de nivel superior que un hombre, porque de los que están egresando, 6 de cada 10 son mujeres. Y eso también es un dato que habla de que cuando la mujer decide ir al estudio superior, es más constante y es más rápida en salir también de ese proceso de formación. Si vemos los datos, esos 520,000 que están en 2024 en la universidad estaban distribuidos en diferentes niveles del sistema de educación superior. El 90% estaba en estudios de grado, el técnico superior mucho menos, maestrías solamente 20,000, especialidad 4,000 y doctorado solamente 648 personas están en estudios doctorales del sistema. O sea, de los 520,000, solo 648 están en estudios doctorales. Y aquí lo importante es que, así como la mayoría del sistema son mujeres, esa mayoría se encuentra situada en el grado. Y lo que dice la estadística es que en otros niveles, sobre todo los estudios de cuarto nivel, el porcentaje de mujeres va disminuyendo. Va disminuyendo. Eso quiere decir que las mujeres se forman más, pero se quedan más también con solamente estudios de grado. Entonces, lo que tenemos que ver aquí es que el tema de igualdad en términos de educación superior no puede ser medido solamente en función de ingreso o egreso o permanencia, sino que tenemos que ver los problemas de desigualdad que vamos a encontrar cuando entonces vamos a los datos de cuántas mujeres se forman en carreras STEM, que son las que están asociadas a ciencia, tecnología y matemáticas. Y aquí los datos nos permiten ver brechas importantes a las que podemos prestar atención. ¿Cuáles son esas brechas? Que solamente en las carreras STEM el 18% de la matrícula son mujeres. Solo el 18% de la matrícula en carreras STEM son mujeres. Ese número, ese 18%, es más, se agrava cuando vemos cuáles son las carreras con mayor matrícula que tiene el Estado o el sistema. ¿Perdón? Sí, porque lo que pasa es que en TIC, y este dato nos lo da un centro de INTEC, pero si le sumamos a eso las ingenierías, el porcentaje no aumenta mucho para las mujeres. No aumenta mucho para las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Que, le decía, también el informe da las 10 carreras que están más pobladas. Y ahí, por ejemplo, el número 1 está Derecho. Pero en Derecho, la mayoría de que estudian Derecho son masculinos, son hombres. Luego está Enfermería, pero la mayoría de las que estudian Enfermería son mujeres. Y están muchas de las carreras tradicionales, por ejemplo, Contabilidad, Administración, son de las carreras que están más pobladas. Hay menos carreras STEM, o sea, no aparecen como de las más pobladas, las carreras STEM. Entonces, eso quiere decir que hay un sesgo. Primero, porque menos mujeres ingresan a ese tipo de carreras. Y segundo, porque las carreras donde mayormente estamos son las que tienen que ver con ese rol o ese rol socialmente asignado a la mujer de cuidador. Entonces vamos a ver mucha matrícula de mujeres en carreras como enfermería, psicología, educación, si es de la parte de salud, en bioanálisis, lo que tiene que ver con bioanálisis. Entonces, que son la parte de la formación profesional que tiene que ver con ese rol de cuidador. Lo que quiere decir que hay un sesgo de las mismas mujeres al momento de seleccionar su carrera profesional. Este dato no es exclusivo de la República Dominicana, es un dato que es
común, o sea, es compatible con lo que pasa en la estadística mundial, porque informes de UNESCO y de otras instancias internacionales muestran ese mismo nivel de sesgo. O sea, una disminución significativa en estudiantes con carreras, mujeres con carreras STEM, y una proporción muy elevada de mujeres en roles de cuidadoras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos una mayoría de mujeres en carreras en la universidad, en el sector, en el nivel superior, pero que hay una minoría en ese tipo de carreras asociadas a las ciencias, las tecnologías y la ciencia, tecnología y matemáticas. Entonces, en términos de fortalezas y desafíos, ¿qué es lo que nos está planteando? Que si bien tenemos una mayoría de mujeres en el sistema, tenemos que prestar atención, y es una fortaleza también que tenemos más ingreso de mujeres y más egreso de mujeres, también es una fortaleza. Sin embargo, tenemos los desafíos que tienen que ver con que mayor cantidad de mujeres incursionen en carreras STEM, y que tengan mayor presencia en la vida universitaria, en el ámbito de la investigación, la extensión, el liderazgo, porque también hay que ver la parte del liderazgo de nuestras universidades, cómo se inclina la balanza hacia los caballeros, hacia los hombres, y también cómo tenemos un desafío con el término de bienestar y corresponsabilidad, o sea, cómo apoyamos las trayectorias de mujeres para que esas mujeres puedan avanzar en carreras no tradicionales. Miren, yo pertenezco a una carrera no tradicional. Tradicionalmente, la carrera de educación física ha sido masculina. De hecho, en el año 2000, el Ministerio de Educación hizo un estudio donde identificó cuáles eran las áreas del currículum dominicano más masculinizado, y salieron 2, educación física y matemáticas. Eran o son, ese estudio, como le digo, es del año 2000, principio del año 2000, donde se vio eso. Yo me gradué de educación física en el año 2006. Cuando yo estaba en las aulas, las mujeres en la carrera no llegábamos al 10%. Eso quiere decir que de un grupo de 100 aspirantes o 100 personas formándose en educación física, solo 10 éramos mujeres. Esa realidad hoy ha cambiado. En el ISFODOSU, por ejemplo, tenemos 800 y tantos estudiantes de educación física distribuidos en 3 recintos. Y de esos ya somos el 25% son mujeres. Es un avance, pero no es suficiente avance para una carrera, sobre todo viendo cómo el área del deporte en la educación física, la presencia de la mujer ha sido tan destacada. Y tenemos atletas de alto rendimiento de nivel mundial que son mujeres. Y hemos ganado medallas, incluso olímpicas, mujeres. De las pocas medallas olímpicas que tenemos, casi el 50% son mujeres. Sin embargo, eso no ha tenido un efecto en el número de docentes de educación física o de entrenadores físicos que tenemos disponibles en la República Dominicana. Lo que quiere decir que tenemos que hacer un trabajo de concienciación respecto a la capacidad de las mujeres para asumir roles no tradicionales y la efectividad que podemos tener también en esas áreas. Yo quiero cerrar con 4 propuestas, las voy a leer porque la primera es apoyar las trayectorias y hacer mentorías, o sea, desarrollar programas institucionales que acompañen a mujeres desde los primeros ciclos hacia el posgrado, o sea, para que más mujeres tengan acceso al posgrado, sobre todo a los estudios doctorales, para que más mujeres entren a la investigación y al liderazgo de instituciones superiores. Mentorías, redes, crear redes de apoyo para las mujeres y también modelar los roles diferentes en el ámbito de la educación superior. También mejorar la orientación vocacional para que las niñas desde muy temprana edad se sientan que tienen la capacidad para incursionar en esas otras áreas.
El segundo que quiero plantear es el posgrado como puerta para el impacto. O sea, tenemos que aumentar el número de mujeres en estudio de posgrados. ¿Qué es lo que pienso que está pasando? Y aunque no lo dice así, el estudio que planteó la ONE tiene que ver con el rol de cuidador. O sea, la mujer se hace profesional, pero no delega su rol de jefa de hogar, cuidadora de los hijos, y eso la limita para continuar estudios en otros niveles. Entonces, quizás haya que trabajar más también en el apoyo a la red de mujeres para que puedan continuar con estudios de cuarto nivel. Necesitamos más datos y rendición de cuentas. Por ejemplo, aunque tenemos la actualización de la ONE con toda la estadística del año 2024, en realidad, para obtener datos de las mujeres, por ejemplo, en las carreras, es muy difícil desagregarlo. Entonces necesitamos mayor fluidez de los datos, tener tableros anuales con segregación por sexo, por carrera, por matrícula, por egreso, por posgrado, por diferentes campos, la distribución que hay de mujeres en los diferentes campos, la participación en investigación de mujeres, también poder visualizar esa estadística. Las mujeres en docencia, que sabemos que somos una mayoría. Por ejemplo, yo estuve investigando para esta presentación cuál era la proporción o el porcentaje de mujeres en carrera, en la licenciatura en matemática y biología. Y realmente el modelo del ISFODOSU no es el modelo nacional, porque aquí en esas dos carreras somos mayoría las mujeres. Solamente en educación física somos minoría. Claro. Para el ISFODOSU eso es un dato importante y habla del trabajo que estamos haciendo, pero no es la realidad nacional, y eso quiero destacar. Y por último, el tema de datos y rendición de cuentas. O sea, también hace falta seguimiento, acompañamiento, para que las mujeres podamos creer más en nosotras, en que podemos trabajar en esas áreas, que podemos ejercer liderazgo positivo en el ámbito de la educación superior, pero eso necesita también seguimiento, acompañamiento y visualización de los datos. Para concluir, la República Dominicana tiene fortaleza clara, somos mayorías en educación superior, egresamos más también las mujeres, pero necesitamos disminuir brechas en áreas que no son tradicionalmente atendidas por mujeres. Y ese es el gran reto que hoy, al 2026, tenemos como República Dominicana para seguir avanzando en la educación superior. Entonces, ahora vuelvo a mi otro rol, que es el de la moderación. Vamos a abrir, luego de que todas hemos planteado nuestros puntos de vista, vamos a abrirle el espacio para si tienen alguna pregunta, si tienen alguna ampliación o necesitan alguna ampliación. Entonces, ahí voy a pedir el apoyo de las chicas de protocolo para que nos apoyen. Entonces, a ver, levantando la mano, aquí tenemos 2, 3 y 4. Hay 4 manos levantadas ahí. Aunque estamos relevando, ¿verdad?, el papel de la mujer, las limitaciones que tenemos, las necesidades, también las fortalezas que tenemos, creo, y es preocupante eso que tú estabas diciendo en relación al porcentaje de mujeres que están en la universidad y en la escuela, a diferencia de los varones. Porque es un elemento que creo que va a perpetuar precisamente las inequidades. Porque si tenemos hombres que no están bien formados, que no están educados, nosotras podemos echar para adelante, pero ahí vamos a tener ese choque con esa pared, y creo que es con esa realidad, y es uno de los elementos que creo que también promueve lo que es la violencia, porque sentirse minimizado, sobre todo por la idea que tenemos machista en nuestra cultura, de que el hombre es el que tiene que ser, ¿verdad? Más, qué sé yo. Enfrentarse un hombre con una mujer preparada, una mujer con la cabeza bien amueblada, es un problema. Entonces, yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que también tener en la mira. Y es cierto que nosotros tenemos que también pensar en que nosotros podemos hacer mucho más, ¿verdad? Poder explorar esas áreas
que a lo mejor hemos pensado que eso nada más para los hombres, pero nosotros tenemos la capacidad para eso y para mucho más. Pero nosotras como sociedad tenemos que pensar qué estamos haciendo desde la crianza en el hogar, nosotras como mujeres, sobre todo que nos han delegado, que no debería de ser así, el tema de la formación de los hijos. ¿Qué estamos nosotros perpetuando ese ciclo de inequidad, de violencia, o sea, ¿cómo estamos nosotras formando? Que el hombre debe de tener mayor participación en la crianza de los hijos, porque al fin y al cabo es responsabilidad de ambos. Pero son de las cosas que a mí particularmente me preocupan. Desde mi rol como formadora, yo soy docente y yo siempre saco a colación esos detalles para crear la conciencia, despertar la curiosidad en los estudiantes, en mis estudiantes, y que ellos se vayan viendo también que, como decía la maestra allá, yo como docente, ¿cómo estoy gestionando mi aula? Porque lo que yo hago, lo que yo tengo aquí, ¿verdad?, esos estereotipos y todo eso, eso yo lo multiplico desde mi aula. Y nosotros tenemos que estar bien claros de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos. Y mi manera de pensar, si yo tengo que modificar eso para yo no poder, o sea, no tener que transmitir eso a mis estudiantes. Entonces, es una preocupación que tengo. Yo, desde mi rol, estoy haciendo lo mejor que puedo, pero es una cuestión que creo que como Estado tenemos que tomar conciencia de esto y tomar acciones. Gracias, maestra. ¿Alguno quiere ampliar algo sobre lo que planteaba la maestra? ¿No? Creo que bien. Con relación a la preocupación que señaló la maestra, yo quiero hacer una puntualización. Miren, no podemos culparnos porque el hecho de que yo sea de una manera u otra, puedo motivar, voy a utilizar el término motivar, puedo motivar a que los varones se dejen de reconocer como hombres. Y lo quiero poner en un plano sencillo por la población a la que estamos hoy con el privilegio de compartir. Miren, hay un tema y un desafío grande que tiene República Dominicana y es la actualización de la currícula educativa. Ahí hay un desafío que de repente quizás nosotras no lo vamos a ver, porque el desafío es desmontar todo un sistema, todo un engranaje interinstitucional. Lo que yo tengo en mi casa lo reproduzco en la escuela, lo que yo tengo en la escuela lo reproduzco en mi casa y luego lo reproduzco en mi entorno social. Si nos fijamos, es un compromiso muy duro, que quizás, bueno, de hecho se dice que América Latina estaría necesitando, antes 10 años, eran 100, nos estamos planteando que necesitaríamos entre 75 y 80 años para producir un cambio. Pero ¿cómo se puede producir ese cambio si no revisamos lo que son nuestras normativas formativas educativas? El descanso y el desarrollo de cualquier sociedad del mundo tiene que ver cómo tenemos diseñado la currícula educativa. Porque la currícula educativa no traza las pautas por las que como institución yo tengo entonces que formar a ese hombre y a esa mujer. Ese es el desafío que tiene el sistema educativo, pero además que tiene el Estado como garante de derechos. ¿Qué yo tengo que cambiar para ser un hombre diferente? Para que el hombre no se reconozca como único promotor de la violencia. O sea, no es verdad que los hombres que por naturaleza son violentos. No, se aprende. Se aprende cuando yo escucho la canción, se aprende cuando yo escucho el reggaetón, se aprende cuando yo veo los valores en mi casa del hombre que marca paso, que la mujer. Entonces, a nosotras las mujeres se nos cuestiona. Y es muy importante lo que tú señalaste ahí en términos numéricos. Y yo lo digo porque hay una juventud muy grande. El capacitarnos, el manejar las herramientas, no tiene que tener un costo de violencia contra las mujeres. No, el Estado que mire cómo transformar
a ese hombre para que no sea violento con la mujer. Es el Estado, es la familia, es la escuela que tiene que vernos y ponernos esos lentes de género y decir, no, pero espérate, es que la currícula que estamos incentivando no me genere ese cambio de esa mentalidad machista. Yo tengo que crear un hombre diferente, yo tengo que formar un hombre diferente, yo tengo que formar a ese hombre que va a acompañar en algún momento, si lo decide, a esa compañera que como mujer me merezco una vida libre de violencia, me merezco una vida con toda la tranquilidad. Entonces el desafío es muy grande. Es muy grande y quizá no tengamos fuerza para cambiar, pero tenemos que sentar un precedente. Y ustedes, de verdad que estoy meramente impresionada con el trabajo que están haciendo ustedes, porque así es que generamos el cambio que necesitamos como sociedad. Gracias. Bien, voy a tomar unos puntos de los compartidos. Esta realidad, comenzando con la realidad del ingreso y egreso y las brechas de limitación que tienen las mujeres, no es un asunto que ocurre solamente en el ámbito de la educación. Y pues cito la realidad desde el Poder Judicial de la República Dominicana. Para marzo del año 2025, nosotros observamos desde el Poder Judicial que de un total para ese momento de 737 jueces y juezas, 459 somos mujeres. Eso es mucho. Sin embargo, no es una conquista cuando se ve de cara a la teoría del techo de cristal. El techo de cristal es estas trabas que se dan para llegar a puestos de alto nivel. Cuando hablamos de alto nivel es que este número de juezas está en los tribunales del orden judicial normales, para que ustedes entiendan. Cuando nosotros observamos Suprema Corte de Justicia y Tribunal Constitucional, cuyo mecanismo de elección es distinto a un juez ordinario, porque en mi caso, para ser jueza, tuve que concursar a través de un concurso público. Los de la Suprema Corte de Justicia y Tribunal Constitucional, ustedes saben que los elige el Consejo Nacional de la Magistratura. Y bueno, sin ánimos de ser indiscreta, hay una realidad, hay una cuota de relación a nivel político que se debe lograr. No es solamente un tema de capacidad en cuanto a mérito. ¿Y cuántas juezas hay en la Suprema Corte de Justicia del sexo femenino? De 16 ahora mismo hay 5. Y cuando ustedes observan el Tribunal Constitucional, también la cuota de mujeres es mucho menos. Y en un momento conversaba con una jueza del Tribunal Constitucional y le decía, magistrada, el tema no es solamente romper el techo de cristal, el tema es entonces lidiar, cuando usted logra romperlo, con los vidrios que quedan, porque es una realidad. Y ella decía, sí, yo llegué acá y cuando yo deliberaba, la cuota masculina a veces te intentaba aplastar tu criterio, o a veces te tocaba el proyecto de motivar una decisión, y la realidad es que habían comentarios que minimizaban el esfuerzo. Entonces, esa es una realidad en educación, pero también se ve en el Poder Judicial. Y tomando el otro punto sobre cómo hay que actualizar la currícula. Miren, en España, yo siempre digo, perdónenme, porque menciono mucho a España, porque fue el país donde salí a estudiar en materia de prevención de la violencia. En todos los planteles escolares hay un encargado de igualdad. Ese encargado de igualdad es una figura extra a los orientadores, es una figura extra a los profesores, al estudiantado, y lo que hace ese encargado de igualdad es dar continuidad al protocolo, porque ojo, sí les voy a decir algo importantísimo, que asumamos, redactemos y tengamos protocolos, pero si ese protocolo se queda como oro en papel, no tenemos nada. Hay que dar continuidad, hay que hacer reuniones, hay que ver cómo detectamos, cómo damos seguimiento con los casos que se nos presentan, porque si no tenemos una letra muerta. Entonces, allá ese encargado de igualdad lo que hace es vigilar los temas de violencia que se suscitan ligados con bullying, con situaciones de agresión sexual, y entonces se hace una coordinación con profesorado, con estudiantado, con los padres que pertenecen a ese centro escolar, y se busca también la coordinación con entes de la sociedad civil. Y eso es importantísimo, porque es que ciertamente, y bueno, el año que pasó trabajé una investigación con ellos, con la Universidad de Salamanca, que tiene que ver con la inexistencia de políticas en el medio educativo y el impacto en los casos de violencia de género. Y bueno, miren, señores, hay que criar con perspectiva de género. A nosotros los jueces especializados, bueno, y a todos los del orden judicial nos dicen que tenemos que
actuar en la judicialización de los casos con perspectiva de género, incluso en la motivación de las decisiones judiciales. Pero esa es una responsabilidad que también deberían estar en las escuelas y en las familias. Criar con perspectiva de género. Hace poquito una amiga contaba desde lo mínimo del machismo y me decía, cuando tú tengas el varoncito, tú vas a ver lo lindo que es eso. Mira, el sábado estaba yo en una fiesta con el niño y él no me dejó bailar con nadie. Se paraba y me buscaba. Ustedes han escuchado comentarios así. Se paraba y me buscaba y yo no pude. Al fin que tuvimos que irnos, mi esposo y yo, porque ni con él. Llegamos a las 8 y a las 9:30 estábamos en la casa porque es que fue una cosa que salió de control. Ellos son celosos con uno, pero es lo más lindo. Yo le dije, mira fulano, la historia del romanticismo hasta ahí está muy bonita. El tema es cuando bebé desde esa inocencia se cría con esa cercanía tan tóxica de mamá que luego entiende, porque nadie nunca le dijo cómo, que eso es normal. Y mañana la realidad es que a su esposa eso no le va a parecer tan gracioso. Cuando ella tenga que salir de un lugar, porque eso ocurrió. Señores, y ayer yo recibí un testimonio de impacto de una amiga cercana. Me dijo, un día, el pasado 14 de febrero, tengo una amiga que compró 2 boletas para ver a Miriam Hernández y el esposo le dijo, yo no voy para allá porque esa es una artista de mujeres. Y ella le regala la boleta a mi amiga. Señores, ella me dice, el control de mi esposo fue tan sutil que yo lo fui a buscar a una emergencia médica ese día. Y ahí estaba la hermana. Y dentro del rol que desempeño y desde la especialidad son como vivencias que se relacionan. La hermana me topó y me dijo, lo que pasa es que él soltó a mami y te agarró a ti. Porque tenían una relación que en principio era hermosa, pero era demasiado cercana a un nivel tóxico. Y lamentablemente ahora te corresponde a ti. O sea, fíjense cómo cosas lindas usted tiene que tomar en cuenta. Cuando usted tiene un adolescente que se comienza a enamorar, tiene que fijarse que tantas veces llama a la noviecita, que tanto le escribe por WhatsApp. Escuche las conversaciones, en esa parte sea un poco metiche. Oriente, no papi, mira, no, yo te escuché diciendo tal cosa. Eso no es así. O sea, tenemos que seguir, tenemos que orientar, porque en nuestro rol de cuidadora, las madres nos enfocamos en si la ropa está limpia, si la camisa está planchada, si usted está llegando tarde a los sitios, porque usted tiene que ser puntual. Y los educamos para ser responsables y con valores, pero no los educamos para que no sean violentos. Y el tema del agresor es que no sabe que está siendo violento. En mi caso particular, yo les digo a los jueces de instrucción que ejercen en los otros juzgados, yo estoy en el 5º, yo les digo, ustedes no tienen un rol tan difícil, porque cuando ustedes están conociendo una audiencia, la persona que atracaron, a la persona que le mataron un hijo, no va a defender al agresor, no va a pedir que cierren el caso. Yo sí lo veo todos los días y tú tienes que trabajar con esa dinámica. Y muchos agresores, cuando se envían al Centro para la Desarticulación de la Conducta Violenta, que es de los mejores órganos que tiene ahora mismo la Procuraduría General de la República, vuelven al tribunal y tú le preguntas, dígame, señor fulano, ¿cómo va el asunto? Me dice, yo he cambiado totalmente. Cuando mi esposa no llegaba en el tiempo que tenía que llegar a mi casa, yo pensaba que amarla era llamarla 20 veces en el medio del tapón. Hoy en día, yo la llamo una vez, le pregunto que cómo está todo, que cómo está el tapón y dejo que ella llegue tranquila. Incluso, me dice ella, dentro de a veces mi dependencia emocional, yo la he acompañado, pero la he acompañado desde un mecanismo sano. Mi amor, tú vas aburrida en el camino. Te hago una videollamada y hablamos. Pero eso se da de manera aislada y de una forma bastante espontánea, si queremos. Porque tampoco es, señores, asumir un feminismo extremo. Porque el feminismo extremo también busca, va a procurar una desigualdad. Es tener herramientas desde la sanidad, y nosotras como mujeres, como padres también, comenzar a observar lo que ocurre en la casa y nosotros, como les digo, educar en materia de prevención de la violencia de género desde nuestros estadios. Finalizo diciéndoles lo siguiente. Prevenir la violencia desde el Estado no es una mera formalidad.
lo ha dicho muy claro la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Rifu versus Chile, lo ha dicho también en el caso del campo algodonero, González y otras versus México. Es una responsabilidad estatal que no escapa a la realidad de la República Dominicana. La Constitución en el artículo 148 tiene la figura de la responsabilidad patrimonial. En la actualidad estoy trabajando en mi tesis doctoral que lo que busca es medir esa responsabilidad y poner nombre y apellido a las faltas que desde el Estado se cometen. Hay que prevenir, hay que investigar, hay que sancionar y hay que atender la violencia de género sabiendo que el Estado puede comprometer su responsabilidad patrimonial y que el abandono de estos casos tiene que ser un asunto de otrora para convertirse en un orden prioritario del Estado dominicano. Hoy estamos aquí hablando de igualdad, de bienestar, desde 4 ángulos complementarios, desde lo social y cultural, cómo las estructuras de poder y los estereotipos sostienen desigualdad y violencia, la importancia de transformar la cultura y la corresponsabilidad, de transformar espacios tan comunes como la escuela y el hogar. Desde lo legal, conocer cuáles son las rutas, los mecanismos de atención y de garantías para que el acceso a la justicia sea efectivo. Desde lo psicológico, reconocer las señales tempranas, comprender efectos y activar redes de apoyo sin revictimizar, acompañando procesos de recuperación. Y desde lo educativo e institucional, identificar brechas en educación superior y en el entorno laboral y convertirlas en acciones de mejoras sostenibles y medibles. Las recomendaciones que salen de este proceso es que necesitamos fortalecer rutas claras de orientación, atención y difusión interna, que necesitamos promover formación continua con enfoque de género y educación, según nos plantea la magistrada, con prevención y trato digno, y que debemos impulsar corresponsabilidad y medidas de bienestar que sostengan permanencia y desarrollo, y que también necesitamos monitorear indicadores, casos, clima laboral, acceso, apoyo, participación, para mejorar a partir de las evidencias. Muchísimas gracias a nuestras invitadas. Ha sido magnífico. Y por supuesto, de nuestra parte, pasamos a nuestra maestra de ceremonia para el cierre. Muchísimas gracias. Reforcemos ese aplauso a este panel, un panel que creo que nos ha dejado a cada una y cada uno el foco puesto en este aspecto tan amplio, y todavía tenemos mucho que hacer. Gracias, panelistas, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos ustedes por estar presentes en esta actividad, que además de ser parte de la Organización de Recursos Humanos y de Planificación, pues también constituye el cierre del Mes de la Patria también de este recinto Félix Evaristo Mejía. Qué mejor manera que honrando a las mujeres, y recordemos que Salomé es la inspiradora de esta institución, una gran feminista, una gran educadora y una madre de la poesía dominicana. Muchas gracias.